Historia budista. La historia del maestro Subhuti. Algún tiempo después de que el príncipe Siddhartha alcanzara el estado de Buda, voló al monte Sumeru, y cuando llegó allí tomó la apariencia de un joven monje. Se quedó allí. Un día, mientras estaba sentado en estado de meditación, un pájaro llamado Garuda voló por el aire. Pronto el animal vio un dragón e inmediatamente cayó sobre su víctima. El dragón, al descubrir que estaba siendo atacado, se acercó al monje y le pidió ayuda. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de expresar su solicitud y Garuda le mató. El ser que había sido un dragón se reencarnó en una familia brahman en la tierra de Kosala, en Sravasti, la ciudad donde nació el Buda. Allí se convirtió en un hermoso y precioso niño al que sus padres llamaron Subhuti. Este niño era un ser muy inteligente. A medida que crecía, desarrolló sus aptitudes retóricas tan bien que nadie podía medir su elocuencia. Por otro lado, tenía un hábito muy malo: cedía a la ira rápidamente y luego no la controlaba. Como resultado, podía pasar mucho tiempo enfadándose con la persona que le había causado esa sensación. Sus padres evitaron verlo, tanto que temían la ira de su furia. La gente e incluso los animales trataron de huir de él. Subhuti, que había comprendido plenamente la causa de su aislamiento, se había puesto finalmente en marcha hacia las soledades de la montaña. Su ira, sin embargo, lo persiguió hasta los atormentados relieves donde había fijado su tebaid. El vuelo de los pájaros, el paso de los animales cercanos, el aliento del viento en el follaje fueron suficientes para provocar su furia. Sin embargo, el espíritu de la montaña, que amaba a Subhuti, le confió que un Buda vivía no muy lejos y que podía, si el joven lo deseaba, presentárselo. Ciertamente tendrá los medios para arrancar la ira de tu corazón, añadió el espíritu de la montaña. Así es como la mente llevó a Subhuti al Buda. Cuando Sakyamuni lo vio, le sonrió, lo que apagó la ira de Subhuti, y Subhuti cayó de rodillas ante él. Y luego, explicó el Buda, es de la ignorancia que nace la ira. Alimenta la estupidez, nos hace estúpidos y oscurece nuestras relaciones con los demás. Supongamos que has construido un verdadero bosque de méritos entre seres sensibles. Sin embargo, solo se necesita un momento para que la ira inflame tu corazón y, como un fuego, destruirá el bosque que tardaste tanto en crecer. La ira tiene el poder de cargar nuestros malos karmas, y llevarnos al camino del infierno y a 1000 sufrimientos. Sin embargo, cuando el karma del sufrimiento en el infierno se haya acabado, el ser se reencarnará inmediatamente en un dragón, un asura o cualquier otro espíritu que se enfade rápidamente. En uno de estos estados, vivirá de nuevo bajo el temor de la ira y, como resultado, volverá al infierno, encerrándose así en un círculo vicioso infinito. Después de que Subhuti escuchara al Buda, se levantó, se arrodilló de nuevo y confesó, inclinando la cabeza al suelo. Le pidió a los seres sensibles que le perdonaran por lo que su ira les había causado, y se prometió a sí mismo que nunca más se rendiría a ello. Esta confesión también le permitió cuestionar el origen de su ira. Entonces comprendió que su ira nació de un cierto apego que tenía a su persona. Al final de su confesión, había obtenido el primer fruto de Srotapanna. Luego le preguntó al Buda si le permitiría convertirse en uno de sus discípulos. Esperaba tu llegada, le dijo el Buda. Subhuti se convirtió así en un gran arat. Más tarde los monjes le preguntaron a Sakyamuni sobre el karma de Subhuti. Querían entender por qué este hombre tenía tanta ira en él, y cómo, a pesar de esta rabia, había sido capaz de encontrarse con el Buda. Escucha atentamente, respondió el Buda, porque te lo explicaré. Hace mucho tiempo en esta tierra apareció un Buda que tenía el nombre de Kasyapa. En ese momento había un monje que trajo mucha gente a Kasyapa, y que también dirigía varios centros budistas desde los que propagaba la enseñanza. También instó a la gente a mostrar generosidad hacia los monjes. Un día pidió a los monjes que le acompañaran para dar la enseñanza, pero algunos se negaron a seguirle. Estaba muy enfadado por esta respuesta.
Sois como salvajes, como dragones que nadie puede domar, les dijo. El monje se sintió incapaz de poner fin a su ira, y durante 500 vidas se encarnó como una serpiente o un dragón, sin poder librarse en ningún momento de la sensación que le perseguía con perseverancia. Hoy en día, aunque se ha convertido en un ser humano, todavía no se ha lavado de este mal hábito. Subhuti era el nombre de este monje, y si tuvo la oportunidad de conocer al Buda, fue porque en el pasado había hecho que mucha gente conociera el Dharma. Los discípulos del Buda, tras escuchar, comprendieron cómo la ley del karma se había aplicado al caso de Subhuti. Aquellos que difunden la generosidad sin enfadarse nunca son los que caminan más rápido por el camino de la budeidad. El próximo discípulo de Sakyamuni que se convierta en Buda será, por lo tanto, Ananda, ya que es un discípulo de gran generosidad, de gran disponibilidad y cuyo rostro muestra una sonrisa invariable. Por eso se convertirá en un Buda antes que los demás. Asociación del Verdadero Corazón, Francia. www.braicoeur.org